Continuamos entonces con las charlas, el programa de las charlas de Justicia y Paz, y después de esa mirada que nos ofreció el día pasado, el miércoles pasado, José Manuel Chillón, de una perspectiva amplia, cristiana, para poder analizar y poder actuar desde nuestra opción, desde la opción cristiana, pues ahora vamos a seguir adelante con nuestro programa, con este apartado, primero para, antes de actuar, antes de discernir esa actuación, el ver. Vamos a intentar situarnos en una mirada a la realidad. Nos va a acompañar en esta primera mirada Óscar Carpintero, al que agradecemos que siempre que le pedimos alguna colaboración, ahí está dispuesto para ofrecernos su saber e iluminarnos. Ya sabéis, una sencilla presentación: es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid y con una amplia producción literaria de economía ecológica, energía y consumo y medio ambiente. Pues le dejo ahí con sus palabras y las aprovechamos. La dinámica la vamos a hacer como la anterior vez, una hora de exposición, como tú veas, para luego media hora tener posibilidad de diálogo y de compartir. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a Justicia y Paz por la invitación a estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Los amigos a veces confían demasiado en las capacidades de uno y nos ponen títulos de conferencias que son un auténtico desafío, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal nos va esta tarde con este título, que es un título muy amplio, como veis. Es un título que coge muchas cosas del neoliberalismo al tecnocapitalismo, los nuevos nacionalismos, y que voy a tratar un poco de contaros algo que espero que sea de interés en torno a este título tan desafiante, ¿no? Voy a dividir la exposición en estos apartados: una pequeña introducción para contextualizar lo que vendrá después, y luego voy a discutir fundamentalmente los tres, ya que el título hace una alusión a momentos de transición dentro del sistema económico, pues voy a reseñar los tres momentos claves de mutación del capitalismo que me parece que se han producido recientemente en el siglo XX. Y a partir de ahí, después de hablar básicamente, bueno, lo veréis, de hablar básicamente de lo que podríamos llamar el orden del New Deal, el orden neoliberal y ese tecnocapitalismo o tecnofeudalismo, como algunos autores lo han llamado, haré alguna reflexión sobre cómo en esta circunstancia actual de recomposición del poder económico a nivel mundial, esta nueva etapa de tecnocapitalismo, tecnofeudalismo, capitalismo de plataformas, capitalismo de la vigilancia, ya lo comentaremos ahora, pues afecta, ¿no?, a esta situación. Y pensando en esto de los nuevos nacionalismos, pregunté, y básicamente se entiende, o voy a hacer una referencia a estos nuevos nacionalismos, a cómo se sitúan fundamentalmente en la coyuntura actual el caso de Estados Unidos y de China, ¿no? Y por último, pues haré una reflexión, os pongo ahí, sobre lo que supone o lo que empieza a suponer el segundo mandato de Trump en Estados Unidos, que lo llamo así: Trump como perturbación aleatoria entre interrogantes, porque fundamentalmente es un interrogante, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la historia del capitalismo, en el fondo estamos hablando básicamente de la historia de las mutaciones, porque el capitalismo es un sistema muy variable, hay muchas variantes del capitalismo. Está el capitalismo inicial, manchesteriano, el capitalismo liberal, el capitalismo socialdemócrata en el siglo XX, ¿no? Y lo que sí que quería decir es que no voy a hacer una reflexión sobre cuando toque hablar del neoliberalismo, no voy a hacer una reflexión sobre el concepto de neoliberalismo, el debate sobre cuándo empieza el neoliberalismo, cuáles son los autores neoliberales, etcétera, sino que fundamentalmente, más que centrarme en el debate teórico, voy a hablar de algunas de las características de lo que podríamos llamar el neoliberalismo realmente existente, ¿no? Entonces, eso en general en los tres casos, tanto en el orden que voy a denominar New Deal, el orden neoliberal y el orden
tecnocapitalista o tecnofeudalista, como ahora lo denominaremos, ¿no? Entonces, la secuencia que voy a tratar de desarrollar es básicamente esta, ¿no? Nombrar algunos aspectos, ver cómo ha cambiado el capitalismo y por qué lo que ocurre ahora tiene su explicación en la respuesta que se ha dado a la transición del propio capitalismo en fases previas, ¿no? Lo que voy a hacer es ese recorrido de lo que voy a denominar, denomina Gary Gerstle orden del New Deal, que sería el capitalismo así socialdemócrata de mediados del siglo XX hasta los años 70, el orden neoliberal, que sería desde mediados de los años 70 hasta la crisis, hasta el 2008-2010, y luego lo que, podemos discutir cómo lo denominamos, si lo denominamos tecnocapitalismo, tecnofeudalismo, capitalismo de la vigilancia, etcétera, que sería básicamente, por poner una fecha, desde 2010 hasta la actualidad, ¿no? Claro, el problema cuando uno se pretende analizar una realidad cambiante es intentar responder cuántas mutaciones hacen falta para que esa realidad cambiante también cambie de nombre. O sea, cuántas mutaciones ¿a cuántas mutaciones del capitalismo tenemos que asistir para que en un momento determinado ya le dejemos de llamarle capitalismo y le llamemos otra cosa? Bueno, pues esto es algo sujeto a debate y sobre todo en qué momento hacer eso, ¿no? Bueno, luego al final daré un poco mi opinión sobre esta cuestión de la denominación y de cuándo se dan mutaciones de gran calado que hacen que llegue el momento de llamar a ese sistema económico de otra manera y no simplemente como una variante del mismo sistema económico de siempre, ¿no? Pues para responder un poco a esto, lo mejor es seguir la evolución del propio sistema, ¿no? Y entonces, en la evolución del propio sistema, lo que voy a tratar de hacer es centrarme en esos tres momentos. En los dos primeros momentos lo haré brevemente, porque entiendo que lo que más puede interesar es la reflexión que podamos hacer sobre este momento cambiante, el tecnocapitalismo, tecnofeudalismo o capitalismo de la vigilancia o de las plataformas, ¿no? Entonces, voy a empezar haciendo una mención a un momento previo que es muy relevante en el siglo XX, que es lo que podríamos llamar el orden del New Deal, que ha llamado Gary Gerstle, que es un historiador que a mí me parece que ha escrito un texto muy relevante, Auge y caída del orden neoliberal, que me parece que lo retrata con bastante agudeza, ¿no? Y habla de orden en el momento de que en una sociedad hay un cierto consenso sobre las formas de organización que va más allá de organización económica y social, que va más allá del ciclo electoral de 4 años, ¿no? Entonces, creo que sí que se puede hablar de una especie de orden del New Deal, por poner el ejemplo de Estados Unidos, que abarcaría desde los años 30 hasta los años 70 y que en el caso de Europa, pues ese orden del New Deal o ese capitalismo socialdemócrata pues abarca desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, lo que se ha llamado las 3 décadas gloriosas del capitalismo, entre comillas, ¿no? Bueno, lo primero que creo que es importante tener presente es que en casi todos, tanto en el orden del New Deal como luego en el orden neoliberal, ha habido un consenso tácito importante dentro del espectro político, entre lo que podríamos llamar los conservadores, en el caso de Estados Unidos los republicanos y los demócratas, pero en el caso de Europa lo que podríamos llamar también pues los socialdemócratas y los conservadores o cristianodemócratas, ¿no? Es decir, por ponernos en la fase central, ¿no? En el arco central del espectro político. Entonces, este orden del New Deal se apoyó en un doble pacto, por simplificar mucho. Ese pacto tenía una variante interna que básicamente lo que planteaba es que, pensad que venimos de la época a principios del siglo XX, Primera Guerra Mundial, revolución en Rusia, periodo de entreguerras, fascismo, es decir, venimos en una época donde, en el caso de Estados Unidos, se planteaba como una especie de tercera vía, lo que luego fue el New Deal. Era un nuevo liberalismo, una tercera vía entre lo que era el viejo liberalismo que fracasó con la Primera Guerra Mundial y los fascismos, ¿no? Entonces, esa tercera vía, que además se planteaba incluso en esos mismos términos, lo que sugería era la necesidad de, pues para no caer en la vía revolucionaria de la izquierda
y evitar también los excesos de la derecha, pues fomentar un pacto interno entre el capital, el trabajo y el propio Estado, por el cual pues, al trabajo se le garantizaba un cierto pleno empleo, con unos salarios decentes, con seguro de desempleo, seguridad social, tributación progresiva, etcétera, y al capital se le garantizaba pues, un contexto y un entorno pacífico, que se le iban a respetar los beneficios, no se iba a entrar en la organización de las empresas, y a todo eso el Estado lo complementaba pues, con unas prestaciones y unos servicios públicos potentes, y eso es lo que luego fue o dio lugar al estado del bienestar, ¿no? Entonces, ese pacto interno se mantuvo, ya sabéis, en Estados Unidos pues se mantuvo hasta los años 70 y luego desde los años 30 hasta los años 70, y en el caso de Europa pues después de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70, ¿no? Esa es la dimensión interna. Y la dimensión internacional, también muy brevemente, esa dimensión internacional fue muy importante para lo que luego vamos a ver. Pensad que después de la Segunda Guerra Mundial, la potencia hegemónica es Estados Unidos y surgió como un país de referencia, ¿no? Estados Unidos era la principal potencia económica y creó un entramado de organismos económicos internacionales, el GATT, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que le eran favorables al mantenimiento de esa posición hegemónica en el contexto de la economía mundial. Y hay dos elementos de ese contexto internacional que forman parte de ese New Deal. El primero es que, desde el punto de vista comercial, fijaros, Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial siendo el principal exportador de mercancías al resto del mundo. Es decir, el resto del mundo era el cliente fundamental de Estados Unidos. Estados Unidos tenía un superávit comercial muy, muy importante. Y ese orden lo que generó o lo que favoreció fue una reducción de los aranceles comerciales para que Estados Unidos pudiera penetrar sin ningún tipo de problema en casi todos los países, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, fijaros que desde el punto de vista monetario, sin entrar en más consideraciones, el acuerdo al que se alcanzó fue que, como Estados Unidos era la principal economía, pues su moneda iba a ser la moneda de referencia. Y para evitar los desastres monetarios del periodo de entreguerras, pues se planteó que se iba a adoptar un sistema que era, recordad, antes era el patrón oro, ¿no? Pues iba a adoptar un sistema que básicamente era el patrón dólar. Se fijó, esto es importante para lo que luego vais a ver, ¿vale? Lo vamos a ver. Se fijó como tipo de cambio entre el dólar y el oro $35 la onza de oro, y era fijo, y luego el resto de monedas se vincularon al dólar con un tipo de cambio normal. Ahora mismo, pues ya sabéis que podéis cambiar euros por dólar, yuanes por dólares, por euros, cualquier otra moneda, ¿no? Podéis intercambiarla por dólares en el mercado de divisas. Pues lo que se pactó en aquellos años, después de la Segunda Guerra Mundial, es que las paridades entre las diferentes monedas y del dólar con el oro iban a mantenerse fijos para mantener precisamente esa estabilidad y para que, en este caso, ese sistema solo lo podía mantener Estados Unidos por una razón bastante sencilla. Fijaros, Estados Unidos, como tenía superávit comercial con el resto del mundo, todos los países demandaban dólares para pagarle sus importaciones a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos, en este sentido, como recibía, como el resto del mundo le compraba en dólares y ellos compraban muy poco al resto del mundo y por tanto salían muy pocos dólares de Estados Unidos, pues no había ningún problema en que Estados Unidos mantuviera la paridad de $35 la onza con las reservas que tenía en Fornox, ¿no? Entonces, mientras Estados Unidos siempre tuviera superávit comercial, pues no peligraba el tipo de cambio, porque, claro, daos cuenta que ahí la clave es que cualquier banco central del resto del mundo podía cambiar sus reservas de dólares en oro. Y claro, eso tenía un límite, que eran las reservas de oro que tenía Estados Unidos en su reserva federal, ¿no? Bueno, pues con este planteamiento, fijaros que en general Estados Unidos lo que logró fue fundamentalmente, después de la Segunda Guerra Mundial,
fundamentalmente lo que logró fue que todo el aparato que se había puesto en marcha para la economía de guerra norteamericana, pues ahora, en vez de fabricar tanques y bombas, pues había que fabricar bienes de consumo para el conjunto de la población. Y era una potencia industrial muy importante que tenía de sobra para satisfacer su mercado interno, pero también para satisfacer el mercado del resto de los países. Pero para eso hacía falta que el resto de los países tuviera demanda solvente para comprar sus bienes y servicios. Entonces, ahí se puso en marcha toda una operación de ayuda financiera por parte de Estados Unidos al resto del mundo. Pues el Plan Marshall básicamente fue una forma de ayudar a Estados Unidos a sí mismo para que los excedentes de producción de mercancías se pudieran colocar en el resto del mundo, ¿no? Creación de nuevos mercados, etcétera. Bueno, ya para terminar con este periodo del New Deal, que fijaros que nada, es una cosa muy sintética, me gustaría que tuviéramos presente cómo termina esto. Esto termina porque a mediados de los años 60 Estados Unidos empieza un declive de su balanza comercial y ya empieza a no ser tan excedentario, y de hecho pues a finales ya de los años 60 empieza a incurrir en pequeños déficits, ¿no? Entonces, el problema de que Estados Unidos incurriera en déficits es que de repente salían más dólares de Estados Unidos para pagar las mercancías que ellos importaban de lo que entraban en Estados Unidos por las mercancías que ellos exportaban, ¿de acuerdo? Entonces, si hay más dólares fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, cualquier banco central de cualquier país podía intercambiar esos dólares por oro a la paridad de 35 dólares la onza. Y entonces, en el momento en que hubiera muchos más dólares fuera de Estados Unidos de los que podía mantener Estados Unidos con esa paridad, pues Estados Unidos se quedaba sin reservas de oro. Entonces, ¿qué es lo que hizo básicamente el presidente de Estados Unidos en aquella época, Nixon? Pues ante la posibilidad de que Francia y Alemania, por ejemplo, cambiaran sus reservas de dólares, porque Alemania y Japón cambiaran sus reservas de dólares, porque Alemania y Japón estaban exportando bastante a Estados Unidos, o lo que es lo mismo, Estados Unidos estaba importando bastante de Alemania y Japón, pues había muchos dólares fuera de Estados Unidos. Y si esos dólares se cambiaban a la paridad de 35 dólares la onza, pues Estados Unidos iba a quedar sin reservas de oro. Y eso no lo podía permitir. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue declarar la no convertibilidad del dólar en oro. Y esa declaración de no convertibilidad básicamente acabó con el sistema del New Deal. Claro, Estados Unidos, fijaros que, y esto es algo que se va a mantener, Estados Unidos en aquellos años tenía lo que se llamó un privilegio exorbitante. Estados Unidos es el único país que es capaz de comprar y vender pagando en su misma moneda, porque el grueso de las transacciones comerciales a nivel mundial se hacen en dólares. Entonces, el único país que tiene la capacidad para comprar y vender en su propia moneda sin necesidad de recurrir al tipo de cambio y intercambiarla por otra es Estados Unidos. Y al final eso depende de la capacidad que tenga Estados Unidos de emitir su propia moneda. El resto, si queremos pagar en dólares, tenemos que cambiar nuestra moneda por dólares y luego pagar esa mercancía que hemos comprado. Y de hecho, fijaros, Estados Unidos es el único país por el que el resto del mundo demanda sus dólares aunque no le compre a Estados Unidos. Cuando cualquier país europeo importa petróleo de Arabia Saudí, el petróleo se paga en dólares, pero no se lo estamos comprando a Estados Unidos. Demandamos la moneda de Estados Unidos para comprar bienes y servicios de otros países que no son Estados Unidos. Entonces, esa capacidad que tiene Estados Unidos, ese privilegio exorbitante, no lo tiene ni lo ha tenido ningún otro país en la historia reciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego, en fin, esa voladura un poco así controlada del sistema del New Deal con la crisis de los 70, no voy a entrar ya en lo que fue la crisis de los 70, simplemente lo vamos a dar como dado. Pues Estados Unidos, pensad que entró en crisis también porque la competencia de la industria alemana y japonesa y de los países del sudeste asiático hizo que la industria norteamericana pues no pudiera competir en costes, en precios y en calidad. Y eso provocó un proceso de desindustrialización y de crisis en Estados Unidos muy, muy importante, que luego tuvo repercusiones sobre el resto de países. No quiero entrar ni extenderme en la explicación de la crisis de los 70 porque no es el caso, pero que sepáis que eso quebró en esos años, ¿no? Entonces, pasaríamos al siguiente orden, lo que hemos llamado el orden neoliberal, ¿no? Y este orden neoliberal
lo que primero intentó fue recuperar la rentabilidad económica, es decir, recuperar el excedente empresarial, recuperar los beneficios de las empresas que participaban de las economías capitalistas tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Y ¿cómo lo hizo básicamente? Pues a través de lo que podríamos llamar un triple movimiento. Y aquí sí que me gustaría destacar ese consenso político que ha existido en lo que podríamos llamar el periodo neoliberal. Consenso político tanto desde el principio, porque Reagan y Thatcher pues, protagonizaron ese inicio de etapa histórica en términos de políticas económicas, pero luego fue continuado en el caso de Estados Unidos por Clinton y en el caso de Reino Unido por Blair. Es muy significativo que cuando le preguntaron a Thatcher, creo que lo conocéis, cuando le preguntaron a Thatcher cuál es su principal obra o cómo describiría su principal obra, y ella contestó, pues mi principal obra ha sido Tony Blair. Y lo dijo así con todas las letras, ¿no? Entonces, era una continuación. Ella vería perfectamente lo que estaba planteado Tony Blair era una continuación de sus políticas. Bueno, el triple movimiento fue de imposición de ese orden neoliberal fue, en primer lugar, un ataque al trabajo, un ataque muy contundente a la fuerza de trabajo, al movimiento sindical, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Fijaos que en Estados Unidos una de las primeras cosas que hizo Reagan fue despedir a todos los controladores aéreos en aquella huelga famosa del 81, que nunca se había hecho antes. Y en el caso de Thatcher, pues le dobló el espinazo a los sindicatos mineros, que tenían una fuerza muy relevante dentro de la clase trabajadora inglesa, ¿no? Es decir, mermar la fuerza del trabajo para recuperar los beneficios empresariales era una máxima muy importante. El segundo elemento fue el ataque al estado del bienestar, es decir, cuando el beneficio escasea, si resulta que el Estado copa una parte muy importante de la actividad y de los servicios y de la producción, tanto en términos de servicios públicos como en términos de producción de bienes y servicios a través de las empresas públicas, pues una solución muy fácil para aumentar el beneficio de la esfera privada es privatizar la actividad del sector público, porque entonces toda la clientela, entre comillas, que tiene el sector público, pues se traslada al sector privado y además en condiciones muy ventajosas, ¿no? Entonces todas esas políticas de ataque al estado del bienestar y las privatizaciones se dieron también en esos años. Y un resultado también muy relevante fue los procesos de desindustrialización al amparo de que en esa quiebra del modelo del New Deal, pues se liberalizaron los movimientos de capitales entre países, se empezaron a deslocalizar las empresas de unos países a otros para aprovechar costes laborales inferiores y condiciones salariales más bajas, por decirlo así en plata. Fijaros que se bendijo desde el punto de vista del sistema económico internacional condiciones laborales y ambientales en países asiáticos y latinoamericanos y africanos que en Europa consideraríamos ilegales. Directamente, si hubiera empresas, si en este momento hubiera empresas en Europa o en Estados Unidos que tuvieran las prácticas que desarrollan esas mismas empresas europeas y norteamericanas en China, en India o en otros países del sudeste asiático, esas personas estarían en la cárcel, literalmente. Bueno, pues eso que ya ocurría hace 40 años sigue ocurriendo también ahora en la actualidad, ¿no? Un aspecto importante de ese orden neoliberal, por lo que viene a continuación, es que en esos años fueron años de, claro, había desindustrialización, pues esa desindustrialización se intentó corregir o compensar con un aumento del sector servicios y de lo que luego se llamó la nueva economía. Si algunos recordáis que la nueva economía fue básicamente la aparición de Internet, la digitalización incipiente, etcétera, en los años 90, ¿no? Y ahí en ese modelo de la nueva economía era un modelo de negocio un poco curioso, porque básicamente lo que pretendía era imponer el siguiente lema. Primero crecer, las empresas de la nueva economía, iniciales de Internet, de la digitalización, era primero crecer y luego vendrán las ganancias. ¿Por qué primero crecer y luego vendrán las ganancias? Porque el objetivo era crecer mucho, hacerse con todo el mercado, tener una posición monopólica y, claro, cuando tú ya tienes el monopolio, pues efectivamente las ganancias te van a llover del cielo. Pero primero crecer significaba crecer con muchas pérdidas, ¿vale? Crecer con muchas pérdidas. Y este modelo de crecer con muchas pérdidas para luego esperar ganancias, pues explotó, como sabéis, con la burbuja
bueno, primero con la crisis de las .com en el 2000 y luego, bueno, pues también con la burbuja inmobiliaria financiera de los años 90 y del 2000. Sí que os quiero decir que una de las consecuencias de la ruptura del orden del New Deal que os comentaba antes, es decir, que de repente Estados Unidos pues rompiera la paridad del dólar con el oro y entonces, claro, pues eso supusiera que Estados Unidos, de hecho, a partir de entonces, como luego veremos en un gráfico, fue incurriendo en déficits comerciales muy profundos y Estados Unidos pues tiene el déficit comercial en términos absolutos más importante del mundo y en parte también en términos relativos. Pues eso no significó que Estados Unidos perdiera su posición de ventaja o hegemónica. ¿Por qué? Pues porque tanto Alemania como Japón y como luego o ahora China, ¿qué creéis que hacían, que han venido haciendo con los dólares que Estados Unidos les pagaba por los productos que les compraba? Pues el gobierno alemán, bueno, las empresas alemanas, japonesas y luego chinas, lo que han hecho ha sido básicamente invertir ese dinero en activos financieros en Estados Unidos. Es decir, que eso es una especie de reciclaje. Por un lado, sí, Estados Unidos se endeudaba mucho en términos de déficit comercial, pero luego, básicamente, los dólares que utilizaba para pagar esos productos le acababan revirtiendo con una forma de reciclaje, ¿de acuerdo?, en forma de participaciones en activos financieros en su propio país. Con lo cual, bueno, pues fijaros que Estados Unidos acababa succionando el ahorro y los recursos del resto del mundo para financiar su exceso de gasto o su exceso de consumo sobre su propia producción, ¿no? Bueno, sí que me interesa destacar que en ese periodo fue el periodo del auge de la globalización y también fue el periodo de lo que hemos llamado la gran recesión, ¿no? Y las salidas a esa recesión en términos de, primero una salida bastante nefasta, ¿no?, en términos de austeridad y de políticas económicas que ya sabíamos desde hace décadas que no eran correctas o que eran erróneas y luego pues en 2020, a partir de 2020, con la COVID, pues se cambió un poco el enfoque, ¿no? Esto simplemente para que veáis cómo la posición de Estados Unidos cambió bastante. El orden económico supuso un cambio de orden desde este orden del New Deal al orden neoliberal, que Estados Unidos, como consecuencia de eso, se convirtió en una especie de aspiradora, o lo que llama Varoufakis de minotauro global, que iba cogiendo el hilo del resto de los recursos del resto de los países para mantener precisamente esa posición hegemónica. Y con esto llegaríamos, fijaros ya por ir avanzando, a la tercera etapa, ¿no?, lo que podríamos llamar tecnocapitalismo, capitalismo de la vigilancia o tecnofeudalismo, ¿no?, que, por poner una fecha, pues podríamos decir que empieza, pues podría empezar desde 2010 para acá, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de este tecnocapitalismo, capitalismo de la vigilancia, tecnofeudalismo? Ahora discutimos un poco esto. Bueno, lo primero es que las primeras décadas del siglo XXI, ciertamente podremos decir que ha sido una época en la que la materia prima principal del funcionamiento del capitalismo a nivel global ha sido la gestión de los datos, ¿no? Los datos se han convertido en una mercancía especial, con trascendencia, como ahora veremos, si lo comparamos con otras épocas históricas, pero no solo es una cuestión de información o de datos, sino de la forma en que esos datos son tratados, de la forma en que esos datos son procesados de manera estandarizada para que puedan ser aprovechados económicamente, y eso lo proporcionan básicamente los algoritmos que se han ido desarrollando. Y aquí un aspecto, por ejemplo, novedoso respecto a otras épocas, es que son los usuarios de esas redes, los usuarios de ese tecnocapitalismo, los que proporcionan esos datos o lo que proporcionan la materia prima, ¿no? Y aquí, por tanto, la clave está en que el nuevo modelo de negocio es sacar el máximo partido a esos datos. Datos que generan tanto los consumidores como las empresas que participan de esa economía y que
En épocas anteriores, pues los datos que generaban los consumidores en las transacciones y las empresas en las transacciones, pues bueno, desaparecían con las transacciones, con las compraventas. Pero ahora no. Y la forma de gestionar esos datos entre consumidores y productores, la forma hegemónica de gestionar esos datos ha sido a través de lo que se ha llamado plataformas, ¿no? Bueno, estas plataformas tienen algunos rasgos que es importante tener presentes. El primer rasgo es que son básicamente intermediarios entre diferentes agentes económicos, sean usuarios, clientes, proveedores, empresas, etc. Segundo, estas plataformas, que las tenéis, bueno, algunas de esas plataformas las tenéis ahí, pues Google, Facebook, Amazon, etc. Esas plataformas funcionan con lo que se denominan efectos de red. ¿Eso qué significa? Pues fijaros, cuando se monta una plataforma, claro, una plataforma, cuando hay que elegir entre diferentes opciones, las plataformas que tienen más usuarios llaman a su vez a más usuarios, porque la gente se apunta a aquella plataforma o utiliza aquella plataforma que a su vez le permite acceder a más agentes económicos. Entonces, es una especie de efecto Mateo, ¿no? Pero la plataforma que tenga más usuarios va a recibir a su vez más usuarios y eso a su vez va a generar que se apunten más usuarios. ¿Por qué la gran mayoría de la gente utiliza Microsoft o Word? Pues porque el resto de la gente utiliza también eso y por tanto es más fácil intercambiar archivos y por tanto la gestión de esa información es más sencilla. Eso es lo que se llaman efectos de red, ¿no? Que usuario llama a usuario y al final ¿qué ocurre? Pues que la red más exitosa se convierte casi en monopolio, que es lo que tenemos ahora en muchos casos. Simplemente porque la gente se adhiere a esa red porque es la mejor opción, porque le permite estar conectado con más gente, ¿no? Luego, también funcionan con lo que se llaman subvenciones cruzadas, muchas de estas plataformas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esas plataformas tienen líneas que operan con pérdidas y que se ven compensadas con las ganancias de otras líneas de negocio. Esto lo vamos a ver ahora con algún ejemplo, pero para que os hagáis una idea, pues Google da el correo electrónico gratis, pero porque está cobrando por otra vía en términos de anuncios lo que está dejando de percibir por prestar ese servicio del correo electrónico, por ejemplo, gratis, ¿no? Y, por último, estas plataformas, para gestionar esta economía, ese tecnocapitalismo, estas plataformas permiten un acceso a más datos y gobernar las reglas del juego por las cuales gestionamos esos datos. Que esto, como ahora veréis, es también muy importante, ¿no? Bueno, tipos de plataformas. Ahora veréis, voy a hablar de varios tipos de plataformas, pero luego en el fondo están todas bastante mezcladas, ¿no? En primer lugar, tendríamos lo que podríamos llamar plataformas publicitarias, ¿no? Que, bueno, un ejemplo de esas plataformas publicitarias sería Facebook y Google, ¿no? Que el objeto fundamental es extraer y vender información. El grueso de los ingresos de estas compañías, más del 90%, son ingresos publicitarios. Ya está. El resto son cosas muy menores, de comisiones por pagos por tarjeta, cosas así, pero el grueso son venta de datos en términos de generar ingresos por publicidad. Claro, los usuarios de estas redes, los desarrolladores de aplicaciones que luego las sitúan en las App Store de cada una de estas redes, producen, fijaros, a través de los datos y de las aplicaciones y los contenidos, producen gratis lo que luego se va a vender. Cada vez que nosotros utilizamos Facebook o colgamos un vídeo, una foto, no sé qué, los propios desarrolladores de aplicaciones que al final alimentan esa propia plataforma están ofreciendo básicamente gratis los contenidos que luego esa plataforma va a vender. De manera trabajada, es decir, son datos trabajados, es información trabajada algorítmicamente y con la promesa de conectar, por un lado, al anunciante con el usuario en el momento adecuado. Eso es lo que promete fundamentalmente estas plataformas. ¿Vale? Que el que anuncia pues se va a poder conectar con el usuario justo en el momento preciso. Luego tendríamos otro modelo de plataforma que sería plataforma en la nube o de la nube, que es, por ejemplo, el caso de Amazon, donde Amazon en esta plataforma es la propietaria del hardware y del software, ¿no? Que del cual dependen básicamente
el resto de usuarios que alquilan esa plataforma para utilizarla según sus necesidades, que pueden ser consumidores o pueden ser productores. Por ejemplo, Amazon es una de las plataformas que se caracteriza por ser uno de los principales empleadores digitales con salarios más bajos y condiciones laborales más estresantes, ¿no? Amazon gana muchos usuarios básicamente con subvenciones cruzadas. Como os decía antes, por ejemplo, Amazon Prime pierde dinero con cada orden de compra-venta. Kindle, por ejemplo, básicamente se factura a precio de coste. Pero a cambio, ¿qué obtiene Amazon? Pues Amazon gana usuarios mediante entregas rápidas y baratas, ¿no?, que hacen que se obtengan ganancias por otro lado. ¿A través de qué? Pues a través básicamente de lo que se conoce como una filial del propio Amazon, que es Amazon Web Service, que es básicamente la que permite que otras empresas, fundamentalmente, o consumidores, alquilen servicios informáticos, almacenamiento de información, mantenimiento de servidores. Para muchas empresas o entidades financieras, hace unos días lo que se cayó de Amazon fue eso. Esto es lo que se cayó. Y veis que los tentáculos, tanto en términos de negocios, tanto industriales como financieros, eran importantes, ¿no? Y fijaros, todo esto básicamente se gestiona en la nube, y los ingresos que obtiene fundamentalmente Amazon por esa gestión en la nube son ingresos en términos de rentas o tasas que se cobran por eso. Es decir, Amazon cobra rentas por la utilización de esa nube a empresas, proveedores, usuarios, etc. Y por eso este elemento de que los ingresos en la nube fundamentalmente son en forma de rentas, es un aspecto importante para lo que luego vamos a hablar sobre la emergencia o no de lo que se ha denominado tecnofeudalismo, ¿no? Bueno, Google y Microsoft hacen lo mismo, ¿no? Un tercer tipo de plataformas serían lo que se llaman plataformas industriales, que básicamente lo que hacen las plataformas industriales es diseñar lo que se llama la industria 4.0, ¿no? Es básicamente digitalizar los procesos productivos, crear sensores en los procesos de producción, rastreadores en la logística, en la distribución, para que se sepa exactamente dónde está cada componente, en qué lugar, para aprovechar y minimizar costes de producción y costes de transporte. Esto también reduce costes de personal, porque muchos gerentes y empleados intermedios que se encargaban de vigilar estos procesos, con esta automatización ya han sido prescindibles, ¿no? También estas plataformas industriales, por ejemplo, Siemens y General Electric son las dos compañías que tienen plataformas digitales más importantes, están también a su vez conectadas con plataformas o con datos de los consumidores, con lo que se llama el Internet de las Cosas, con lo cual al final se acaban conectando los dos ámbitos, tanto el de la producción como el del consumo, para que existan las menores diferencias de tiempo, que no existan tiempos muertos entre producción y de consumo, que se minimicen esos tiempos muertos entre producción y consumo, ¿no? De hecho, la mayoría de estas, tanto Siemens como General Electric, lo que ofrecen son plataformas para que otras empresas utilicen ese software, ¿vale?, y se alojen en la nube y paguen rentas por disponer de esos servicios que les proporciona la plataforma. De hecho, y fijaros, esto es realmente sorprendente, Siemens y General Electric, el grueso de sus ingresos ahora mismo proceden de las dos plataformas que tienen, una cada una, ¿no? O sea que los ingresos en la nube de estas dos compañías, que son tradicionalmente industriales, ya les vienen por la parte de, si queréis, la nube, ¿no?, que no es exactamente la actividad industrial tradicional. Luego habría, si queréis, habría como plataformas de productos, un ejemplo sería Spotify, ¿no?, que ahí la única diferencia en las plataformas de productos es que, por un lado, suponen una expansión masiva a otros ámbitos, por ejemplo, ya no solo la música, los alojamientos, los vehículos, pues lo que podríamos llamar, en el caso de Spotify, por ejemplo, cobran tanto por quienes escuchan como por los sellos, cobran también a los sellos discográficos y a los propios anunciantes. Es decir,
funcionan de la misma manera, pero en el caso de la música, pero podríamos utilizarlo para cualquier otro aspecto. Y luego, este autor del que estoy extrayendo esta clasificación, Schnisser, plantea lo que él llama plataformas austeras. A mí no me gusta mucho el nombre, por lo menos como lo han traducido, y pone como ejemplo a Airbnb y Uber, ¿no? Y en este caso, en las plataformas de Airbnb y Uber, que son bastante conocidas, sería una especie como de regreso al planteamiento del año 2000, de los inicios de Internet, de primero crecemos y las ganancias vendrán después. Porque básicamente, fijaros, se llaman austeras, entre otras cosas, porque tienen o conviven con una paradoja. Uber, por ejemplo, es la empresa mayor de taxis del mundo, pero no es propietaria de ningún vehículo. Y Airbnb, pues es el mayor proveedor de alojamientos, pero no es propietario de ningún inmueble. ¿De qué son propietarios o por dónde va el negocio? Pues básicamente son propietarios de lo más importante, que es la plataforma de software y del análisis de datos que les permite justamente esa plataforma. Los trabajadores de estas empresas, ya sabéis, pues en muchos casos son trabajadores deslocalizados, falsos autónomos. Bueno, yo creo que más o menos habéis seguido estos años los conflictos laborales en torno a estas empresas, pero en parte reviven un poco el mercado de lo que podríamos llamar los jornaleros tradicionales. Los trabajadores de estas empresas trabajan al día, básicamente, con una inseguridad tremenda, ¿no? Esto es común a otras plataformas. Apple, por ejemplo, solo el 10% de los trabajadores, o Apple, mejor dicho, solo tiene contratado directamente al 10% de los trabajadores que intervienen en la producción de sus mercancías. El otro 90% está de diferentes maneras subcontratado, etcétera, ¿no? De hecho, estas empresas, tanto Uber como Airbnb, como funcionan con este planteamiento de primero crecemos para intentar expulsar a todos los competidores y quedarnos nosotros con el mercado y en ese momento ya obtener ganancias, pues para que os hagáis una idea, Uber salió en bolsa en 2019, pues solo en 2023 empezó a obtener beneficios. Había operado durante todos los años anteriores en pérdidas, bastante cuantiosas. Y claro, el capital riesgo que invierte en estas empresas básicamente hace esa apuesta, de que apuesta por el ganador que se va a llevar al final todo, o una parte muy importante de ese mercado. Bien. Bueno, luego muchas de estas plataformas conviven en una misma empresa, o sea que todo esto está muy mezclado, que yo os he hecho esta clasificación, luego todo está bastante mezclado, ¿no? Bueno, todo esto al final genera una mutación un poco fundamental, ¿no? Que en parte abre el debate sobre si hay que cambiar el nombre del capitalismo o no. Bueno, varios autores, ahí os pongo algunos ejemplos, pues Varoufakis, Cedric Durand o Shoshana Zuboff, pues han planteado que en algún caso pues que hemos entrado en lo que podríamos denominar tecnofeudalismo o capitalismo de la vigilancia, etcétera. Es decir, en cualquier caso tenemos algo un poco diferente. Pero tal vez la propuesta del tecnofeudalismo es lo que más ha podido calar, y yo sí que os puedo decir que ambos autores, tanto Varoufakis como Cedric, han planteado de manera bastante persuasiva la necesidad de que a lo que estamos viviendo lo empecemos a llamar tecnofeudalismo. Y básicamente, ¿por qué? Pues por tres razones. La primera es porque, fijaros, en primer lugar, cuando se planteó el paso del feudalismo al capitalismo, básicamente el cambio operado fue el siguiente. La tierra como el principal elemento y las rentas que cobraban los señores feudales de la tierra, pues se sustituyó por el capital, la maquinaria, las instalaciones y las fábricas, y el beneficio que obtenían de la utilización de esas máquinas y de las fábricas los propios capitalistas. Entonces la renta pasó a ser beneficio y la tierra se convirtió en capital, ¿no? Entonces esa transformación pues es bastante clara, ¿no? En el caso del paso del capitalismo al tecnofeudalismo, ¿por qué lo justifican? Pues en este caso porque el capital estándar, es decir, la maquinaria y las instalaciones y la capacidad que tienen los empresarios para gobernar ese proceso en su propio beneficio, el poder que tienen, se ha transformado en lo que estos autores denominan capital en la nube,
¿de acuerdo? Y el beneficio tradicional del capitalismo se está transformando en lo que se llamarían las rentas en la nube, ¿no? Obtenidas por estas empresas, ¿no? De hecho, el capital en la nube, al final, es toda la maquinaria conectada en red, ese software y esos algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, que es la que recorre el planeta, ¿no? Entonces, con estas mimbres es como, en principio, podríamos estar hablando de tecnofeudalismo, ¿no? De hecho, este tecnofeudalismo genera una nueva naturaleza en el propio capital, porque fijaros que ya los medios de producción, la maquinaria, las instalaciones, etcétera, ya se producen no solo para fabricar mercancías y gobernar ese proceso por parte de los empresarios, sino para una triple modificación del comportamiento, y además utilizando inteligencia artificial o Big Data. ¿Por qué este tecnofeudalismo genera a todo el capitalismo tradicional genera además una modificación algorítmica del comportamiento? Porque, para que os hagáis una idea, ordena a los consumidores fundamentalmente a que reproduzcan el capital en la nube y además hacerlo gratis, porque el capital en la nube se alimenta de toda la información que nosotros vamos dando o de toda si queréis, las aplicaciones que los desarrolladores van poniendo ahí, que serían los capitalistas, entre comillas, tradicionales, que ahora actuarían como vasallos de este capitalismo en la nube, ¿no? Es decir, que esos consumidores serían lo que, por ejemplo, Varoufakis llama siervos en la nube, ¿no? Serían los siervos en la nube, por analogía con los siervos tradicionales, porque estamos desempeñando el trabajo gratuitamente. En el caso de los trabajadores, pues, dadas las condiciones de precariedad o de proletarización que ha existido tradicionalmente en el capitalismo, pues ahora, como veremos, la precariedad en la nube los convierte, como dicen ellos, en proletarios los convertirán en proletarios en la nube, ¿no? Y el tercer aspecto importante de este tecnofeudalismo es que transformaría los tradicionales mercados en feudos en la nube. ¿Por qué feudos? Porque son las plataformas las que autorizan la entrada y las condiciones en que se desarrolla esa actividad y las rentas que tienen que pagar aquellos usuarios, agentes económicos que desarrollan la actividad en esa plataforma, ¿no? Es decir, que cobran esas rentas, si queréis, en la nube a esos vasallos, entre comillas, capitalistas, con los datos y la información que generan los consumidores, que actuarían como siervos precisamente en la nube, ¿no? Bueno, todo esto se ha venido financiando con una parte muy importante de capital riesgo, que en época donde las rentabilidades de otras opciones eran muy malas durante todos estos últimos 15 años, pues se han refugiado ahí, y también las políticas públicas de dinero barato pues han hecho que, por parte de los bancos centrales, han hecho también que fundamentalmente la financiación de este tipo de tecnofeudalismo haya sido favorable para los que lo han protagonizado, ¿no? ¿Cuáles son al final las diferencias entre este tecnofeudalismo y el capitalismo tradicional? Por resumir, pues en primer lugar, estamos sustituyendo, si os dais cuenta, los beneficios y los mercados por las rentas y los feudos en la nube. La clase dominante ahora, pues en vez de ser los capitalistas, serían lo que podríamos llamar, según Varoufakis, los nubelistas, ¿no?, que están reduciendo un poco al vasallaje a lo que sería el capitalismo tradicional, ¿no? Además, lo que hemos llamado capital en la nube añade un elemento más al poder, a la faceta del poder tradicional en el capitalismo. Fijaros que la manifestación del poder en términos sociales es, por un lado, la fuerza bruta, por otro lado, el poder político, por otro lado, el poder, si queréis, blando de persuasión. Y en este caso, fijaros que aquí lo que hacemos es, con el tecnofeudalismo, es añadir el poder para modificar algorítmicamente el comportamiento tanto de productores como de consumidores, del conjunto, ¿no?, de la población. Y luego, por último, el tecnofeudalismo lo que hace es amplificar las causas de crisis del sistema capitalista. Hay como dos causas grandes de crisis del sistema capitalista, que son la caída de la tasa de ganancia, de beneficio, y las crisis por deuda, ¿no? Bueno, pues a esos dos elementos, que al final acaban generando, claro, en un contexto en el cual con el capitalismo, con el tecnofeudalismo, estamos teniendo trabajadores todavía
más explotados con menor salario y fuerza de reivindicación laboral y por tanto menor demanda, capacidad para consumir bienes y servicios, y los beneficios al final, fijaros que se acaban reinvirtiendo en el propio capitalismo de la nube en forma de rentas. Entonces, el capitalismo en la nube acaba absorbiendo los beneficios y reduciendo los salarios, pero para generar un volumen de rentas en la nube que en principio no tiene aplicación en términos de lo que sería el capitalismo tradicional de producción de bienes y de servicios, ¿no? Y aquí el peligro, si me permitís, sería que a todo este proceso se añade lo que podríamos llamar el comportamiento especulativo en términos de burbujas, ¿no? Y aquí la inteligencia artificial, ya voy terminando, perdonad que me estoy un poco alargando, y aquí la inteligencia artificial ha generado, si queréis, la posibilidad de una triple burbuja, ¿no? Hay un par de articulitos recientes de Juan Torres que lo explica bastante bien y que era algo que más o menos ya se estaba intuyendo, ¿no? En primer lugar, hay burbuja de expectativas con la inteligencia artificial. Fijaros que básicamente lo que tenemos ahora es inteligencia artificial generativa, que es la que más o menos ahora se está utilizando, es decir, que se carga con mucha información los chats, bots y tienen la capacidad de generar textos e información, pero el gran salto sería la inteligencia artificial general, que sería por imitación a la inteligencia humana en términos de creación, ¿no? Bueno, pues básicamente se está apostando a que se va a lograr esa inteligencia artificial en términos generales, pero lo que tenemos ahora mismo de evaluación de resultados de la inteligencia artificial actual desde el punto de vista productivo, pues es bastante pobre, porque los 2 o 3 estudios que se han hecho sobre aplicación industrial en términos de mejora de proceso por parte de la inteligencia artificial arrojan resultados, ya os digo, bastante pobres. Tiene muy pocos efectos en términos de productividad, incluso las experiencias que hay para la utilización de la inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones, pues resulta que van más rápido los desarrolladores si no utilizan inteligencia artificial porque no pierden tiempo corrigiendo los errores que si la utilizaran, ¿no? Entonces, digamos que las expectativas sobre la inteligencia artificial ahora mismo son relativamente pobres. Pero luego tenemos una burbuja también de inversiones, ¿no? Hay un crecimiento muy exagerado de flujos financieros en torno a la inteligencia artificial. Los 4 grandes, Meta, Microsoft, Google, Amazon, están invirtiendo cantidades astronómicas, en torno a 350.000 millones de dólares, que eso, se ha hecho una comparación, es como todo el dinero generado que se destinó al proyecto Apolo, por ejemplo, en los años 50, por parte de Estados Unidos, hasta 9 veces más. Entonces es una cosa un poco realmente estrambótica, ¿no? El modelo es el mismo, primero crecer y luego ya vendrán las ganancias, ¿no? Estamos teniendo un comportamiento bastante parecido a la crisis del BAF.com del año 2000, ¿no? Y de hecho, en la actualidad, los beneficios por IA de estas empresas son 0. Las ramas, o sea, hay inversiones muy grandes, casi 400.000 millones de dólares, ingresos por inteligencia artificial de estas 4 compañías, 35.000 millones de dólares, ingresos, y beneficios, de momento, 0, con un volumen muy importante de recursos. Y en términos financieros, pues ahí la clave, la burbuja financiera, la clave es la forma en que se están inflando la burbuja, que es muy parecido a cómo se han inflado el resto de las burbujas. Para que os hagáis una idea, la mayoría de estas empresas que están dando pérdidas, OpenAI está dando pérdidas y está anunciando inversiones de cientos de miles de millones de dólares. Y uno se puede preguntar, ¿y eso cómo se come? Pues básicamente el mecanismo es muy sencillo. La mayoría de estas empresas anuncia acuerdos con otras empresas, ¿vale?, que son proveedores de software o de chips, etcétera, que esos acuerdos, simplemente por la magnitud de esos acuerdos, generan un aumento del crecimiento de las cotizaciones en bolsa de las acciones de esas empresas espectacular. Y estos acuerdos, a través de mecanismos que no quiero entrar ahora, acaban financiando sin poner básicamente un duro
acaban financiando todo esto de una forma bastante especulativa, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, cuando OpenAI anunció un acuerdo con Oracle para la construcción de centros de datos en Estados Unidos, pues solo en ese día aumentó un 40% la cotización de la empresa en bolsa. Es decir, hay una diferencia tan abismal entre el precio de las acciones y el valor contable de las empresas que estamos en escenarios de burbuja y de pinchazo. Pero veremos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? No me quiero extender, simplemente querría, ya para ir terminando, bueno, los costes, si queréis, ambientales y sociales que tiene la mayoría de este tecnofeudalismo en términos de plataformas y de inteligencia artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, en términos de emisiones, pues entrenar a ChatGPT pues genera lo mismo que las emisiones que 123 coches en marcha durante un año entero, ¿no? O la energía para 2027 que va a consumir la inteligencia artificial es el equivalente a toda la energía que consume Países Bajos, Holanda, ¿no? O en términos de agua, pues lo mismo, Google y Meta consumieron básicamente los mismos metros cúbicos que utilizó Dinamarca en un año, solo para alimentar el mecanismo de la inteligencia artificial. Bueno, luego si sumamos la escasez de materiales críticos, tierras raras, la propia nube es una cosa bastante material. Ahí tenéis todos los cables transoceánicos que soportan todo esto que llamamos la nube, pero que es una cosa bastante material. Pues más de 1.200.000 kilómetros de cable, que es como ir a la Luna, ida y vuelta, y dar 3 vueltas a la Tierra, ¿no? Esto tiene poco de inmaterial, es una cosa bastante material, ¿no? Luego, en términos laborales, pues ya lo conocéis, ¿no? Básicamente estamos alimentando un modelo de una precariedad laboral galopante, con pérdida de derechos, que al final genera una manipulación generalizada de nuestros comportamientos. De hecho, como dice Shoshana Zuboff, pues pagamos para ser dominados, ¿no? Y con una asimetría en la información bastante fuerte, ¿no? Pues decía Zuboff, lo saben todo sobre nosotros, pero sus actividades están diseñadas como lo están para que no puedan ser conocidas por nosotros. Es decir, que al final lo que tenemos es un capitalismo de la vigilancia en convergencia, ¿no? Privacidad y negocios que genera ese capitalismo de la vigilancia con efectos muy, muy contundentes, ¿no? Y por último, como detalle, esto es una cosa bastante adictiva, ¿no? Y perjudicial para nuestra salud. Ha habido un reciente estudio en una revista norteamericana muy, muy prestigiosa que ha cogido a 467 adultos y les ha dejado 15 días sin internet en el móvil. Podían utilizar internet en otros dispositivos, pero sin internet en el móvil, ¿no? Durante 15 días. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues que en general las personas que han estado así sin internet en el móvil, pues han mejorado la atención y la concentración, han rejuvenecido en términos de cerebro 10 años, mayor bienestar subjetivo, ¿no? Los involucrados pues se han manifestado más satisfechos con su vida, mejoran la salud mental, reducción de síntomas de ansiedad, depresión, superior al efecto de los antidepresivos y beneficios persistentes. Es decir, cuando se han vuelto a conectar a Internet a través del móvil, lo han hecho de manera bastante más responsable, reduciendo los tiempos de conexión, con más tiempo libre, socializando más, leyendo, realizando otras actividades, mejorando la calidad del sueño y mayor capacidad de concentración y autocontrol. O sea que es que al final, pues eso tampoco parece que nos beneficie excesivamente, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa, Antonio, que me he extendido, perdonad, me he extendido un poco más. Como ya básicamente llevo una hora, ¿no? Voy a en 5 minutos... Tenía una cosa para que vierais la recomposición que se había planteado en términos mundiales entre, por un lado, una pérdida de peso de Estados Unidos y los países ricos en la producción, en el PIB mundial, en favor de un aumento del peso de los países en desarrollo. Eso básicamente se refleja con el caso de Estados Unidos y de China.
una pérdida de poder de Estados Unidos y un aumento en el poder económico por parte de China, y tiene mucho que ver con ese déficit comercial que se ha generado en Estados Unidos desde los años 70, cuando se rompió el sistema el orden del New Deal, ¿no? Bueno, aquí tenía un par de gráficos para que vierais cómo ha caído la participación de de Estados Unidos y los países ricos, y ha aumentado la de China y los países en desarrollo. Bueno, esto me lo voy a saltar, simplemente voy a centrarme en, y ya para terminar, bueno, mejor, mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar esto del TikTok, que quería comentaros un par de cosas de TikTok y Huawei para el debate, y voy a acabar con las consideraciones sobre Trump, ¿vale? Si os parece bien, venga. Bueno. Estamos encantados de verte, Óscar. Ya, pero es que no quiero... si queréis esto bueno, a ver. Vale, bueno, venga, muy sintéticamente y más o menos rápido. Mirad, ¿por qué es importante esta recomposición del poder mundial cuando hablamos de tecnofeudalismo? Pues porque probablemente el tecnofeudalismo explique la última batalla o nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué? Esa es un poco la tesis de Varoufakis, que yo creo que también la argumenta de manera bastante persuasiva, ¿no? Porque, fijaros, en mayo del 2019 Trump expulsó esto es conocido, ¿no? Expulsó a Huawei, que es la compañía china, ¿no? de los sistemas operativos de los móviles de Android, ¿no? Entonces, eso era una forma de expulsar a China de la nube de Google, fundamentalmente. La excusa eran motivos de seguridad. Pero claro, por debajo de esa excusa parece que no hay tantos motivos de seguridad, sino que lo que se está jugando es otra cosa. Para que sepáis el poder que tiene China en términos de nube, los nubelistas chinos, os he puesto esta cita que no sé si la lográis leer mucho. Para entender la enormidad y la naturaleza de los 5 grandes conglomerados nubelistas chinos, Alibaba, que es como Amazon, pero en chino, Tencent, que es como, bueno, es una de servicios de videojuegos y tiene, Tencent lo que hace es, tiene la propiedad de WeChat, que es como lo diré, mensajería instantánea, como WhatsApp, pero en chino, ¿no? Baidu, que es como el Google chino, ¿no? Y luego Ping An y JD.com, que son, bueno, pues empresas, plataformas de diferentes servicios, ¿no? Bueno, pues dice, imagina que en Occidente combináramos Google, Facebook, X, Instagram y la versión de TikTok, que es de propiedad china, que aún está disponible para los usuarios estadounidenses. Esto ya sabéis que cambia un poco. Después incluye las aplicaciones cuya función solían desempeñar las compañías telefónicas, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat. Añade a la mezcla empresas nubelistas de comercio electrónico como Amazon, Spotify, Netflix, Disney+, Airbnb, Uber, Orbitz. Por último, súmale PayPal, Charles Schwab y las aplicaciones de bancos de Wall Street. Ahora nos estamos acercando, pero hay más. Claro, ¿cuál es ese más? Pues básicamente las diferencias que tienen estas plataformas chinas con las plataformas de Silicon Valley son dos. La primera es la integración, la vinculación directa que tienen muchas de ellas, bueno, todas, con las agencias gubernamentales chinas. Hay una conexión como muy clara, ¿no? Y la segunda es que tiene un nivel de integración de todas las esferas de la vida de las personas muy superiores a las plataformas, si queréis, norteamericanas, ¿no? Integran comunicación, entretenimiento, comercio electrónico, servicios financieros en la misma. La clave no es que todo esto lo tenemos en red, pero en la misma. Y a veces con la misma aplicación. Entonces, el ejemplo más claro es este de WeChat. En el caso de WeChat, fijaros que ahí es sin salirte, es como si en WhatsApp pudierais hacer absolutamente todo. No os tuvierais que salir para entrar en la aplicación del banco o para entrar en la aplicación de la tienda, no. Teniendo una cuenta, en este caso en yuanes, pues a partir de ahí, solo con esa aplicación, se abarca prácticamente todo. Entonces,
Claro, esta función exitosa que ha tenido en el caso chino de juntarlo ya con las finanzas, lo que se ha llamado las finanzas de la nube, es lo que ha puesto bastante nervioso a Estados Unidos. Y este nerviosismo pues, se ha plasmado en el caso de TikTok. Ya sabéis que TikTok, pues, la clave de TikTok es que, fijaros, ahora mismo China obtiene un beneficio comercial, o sea, un superávit comercial, porque vende a Estados Unidos más de lo que compra y recibe muchos dólares de Estados Unidos porque le compra sus productos a China, ¿no? Entonces, para que los dólares de Estados Unidos vayan a China, primero China tiene que vender productos a Estados Unidos, ¿no? Con esto, con TikTok y con estas aplicaciones en Estados Unidos, fijaros que TikTok es capaz, aprovechando el negocio de la nube, en Estados Unidos, sin tener que vender nada a Estados Unidos, de extraer rentas de la nube muy importantes de vuelta a China sin ningún problema. No tiene que venderle ni una tonelada de acero. Pero es que esas rentas en la nube que obtienen estos nubelistas chinos en Estados Unidos son rentas que le están quitando a los nubelistas norteamericanos. Y por eso, en el caso de TikTok, lo que al final se va a hacer, ya sabéis lo que es, que la parte de TikTok en Estados Unidos se lo van a vender a dos, básicamente, empresarios norteamericanos. A Elaston, el de Oracle, y a Murdoch, el de Fox, que están ahora desarrollando los términos de la venta. Entonces, no es tanto lo de la seguridad, que puede o no ser cierto. Lo que está en juego es esto, fundamentalmente. Y ya, segundo mandato, muy brevemente, ¿no? A ver, este segundo mandato de Trump, bueno, aparte de todo lo que más o menos podéis vosotros percibir, ¿no? De degradación del proceso democrático, de la política en general, ¿no? Que ha ido en paralelo con todo lo anterior que os he contado, ¿no? Al final también lo que es una manifestación del poder más crudo, ¿no? En un doble sentido. Fijaros que antes decíamos que las tecnológicas, en el caso de China, estaban muy vinculadas con las agencias gubernamentales y con el gobierno chino. Pero es que ahora en Estados Unidos la vinculación y la conexión entre Google, Facebook, Tesla, etcétera, con la administración de Trump es muy estrecha. También. Y en segundo lugar, la otra manifestación pues son las nuevas reglas, ¿no? Para el funcionamiento de lo que era la vieja economía, ¿no? Pues básicamente Trump se ha cargado el viejo orden comercial que existía. No voy a entrar en cómo funcionaba, pero para que os hagáis una idea, básicamente la forma de extender el comercio mundial entre los países era que si un país ofrecía una ventaja arancelaria a otro país en un producto, esa ventaja que ofrecía, si pertenecía a la Organización Mundial de Comercio del país, esa ventaja se extendía a todos los países que formaban parte de esa organización. Claro, eso es una forma de bajar aranceles muy rápida, ¿no? Si tú ofreces una ventaja a un país en tomates, pues inmediatamente esa misma ventaja se la tienes que ofrecer a todos los países en ese producto que formen parte de la organización. Bueno, pues lo que ha hecho básicamente Trump con esta política de aranceles arbitrarios es cargarse eso que se llamaba la cláusula de nación más favorecida. Pone los aranceles que le da la gana, no son generalizables, las ventajas son completamente arbitrarios y además ni siquiera van a resolver el problema del déficit comercial, porque pensad que el grueso del déficit comercial que tiene Estados Unidos en muchos casos lo tiene con empresas estadounidenses que están en otros países. Cuando hablamos del déficit comercial de Estados Unidos con China, pues lo tiene con Apple y con muchas que están allí. ¿Pero por qué se han ido allí? Pues que las condiciones en términos de salarios laborales, ambientales, etcétera, son mucho mejores que las que tenían en Estados Unidos. ¿Cuántos aranceles tenemos que poner para que le salga a cuenta a Apple deslocalizar o a otro montón de empresas estadounidenses deslocalizar y irse a Estados Unidos a producir? El 2000% de aranceles. Entonces, esto, sinceramente, es que, bueno, no funciona y parece bastante obvio, al margen de los efectos en términos de inflación, pues bueno, y de otras derivas que ahora mismo no merece la pena entrar.
es básicamente un instrumento para amedrentar. Ya habéis visto cómo negocia esta persona, ¿no? Pues básicamente es... Hay una teoría de Richard Baldwin, que es uno que fue asesor, un tipo que conoce, bueno, tiene mucho conocimiento sobre comercio y que fue asesor del Bush padre, ¿no? Y dice que en el caso de Donald Trump caben 3 posibilidades. 1, que sea un incompetente. 2, que básicamente, como viene del ámbito inmobiliario, pues se plantea las negociaciones como se las plantean los promotores inmobiliarios. Y 3, que está desplegando su capacidad televisiva como la desplegó en aquel show, ¿no? Entonces, cualquiera de las 3 hipótesis son tremendas, pero seguramente será una mezcla de las 3 a la vista, insisto, de las decisiones que se toman o que se están tomando y que básicamente es la manifestación del poder más duro, o sea, matonismo diplomático, podríamos llamarlo, ¿no? Bueno, más allá de... Bueno, lo de la Unión Europea luego lo comentamos en el coloquio si queréis, porque eso también es para nota, lo del papel de la Unión Europea en esto, ¿no? Entonces, más allá de ese debate sobre las decisiones, ¿no? Claro, la economía de Trump se manifiesta por estos elementos que os pongo ahí, ¿no? Rechazo al multilateralismo, militarismo, negacionismo ambiental, desmantelamiento de la intervención pública, antiinmigración. Y la base social de todo esto es bastante heterogénea, ¿eh? No tenemos que hacer una lectura simple de esto. La base social del trumpismo es muy heterogénea y contradictoria. Hay de todo, hay blancos, damnificados por los procesos de desindustrialización, anarcocapitalistas, minorías que a su vez hacen una lectura en términos de discriminación con minorías todavía peor tratadas. Es decir, que la cosa es bastante compleja y contradictoria, ¿no? Y no hay que simplificarlas. Y ya para terminar, ¿qué hacer en este escenario? Que esta siempre es la pregunta, ¿no?, del millón. ¿Qué hacer en este escenario? Pues yo creo que hay como varias cosas. La primera es, fijaros, que tenemos que vencer un poco el virus neoliberal y tecnofeudal de que solo existen los individuos y, por tanto, las salidas a los problemas o la resolución de los problemas tienen que tener básicamente un contenido de responsabilidad individual. Solo podemos salir del atolladero uno mismo. Esto es un mensaje que forma parte del corazón del credo neoliberal, ¿no? y que ha calado muy fondo después de 40 años de masaje cerebral en todas las sociedades, y que creo que es importante vencerlo, ¿no? Y para ello pues lo podemos hacer a 2 escalas, ¿no? A escala internacional, a mí me parece que hay que básicamente potenciar la cooperación entre el resto, que no es ni China ni Estados Unidos. Pues China y Estados Unidos no es el resto, no es todo el mundo. Y el que Estados Unidos se comporte así no significa que no pueda haber mecanismos de cooperación entre el resto de países para crear ámbitos de autonomía para tomar decisiones que pueden ser mucho más racionales, mucho más justas y mucho más sostenibles en muchos ámbitos. Pero para eso hay que tener valentía, coraje y luces largas, ¿no? Y luego, en términos individuales, yo creo, o sociales, creo que habría que repolitizar la vida, ¿no? Os pongo ahí un libro, más allá del título, que es bastante provocativo, como veis. A mí es un opúsculo de 100 y pico páginas de un artista e investigador alemán. Ya habéis visto el título, lo podéis leer todos. A la mierda la autoestima, dadme de lucha de clases, ¿no? Bueno, más allá insisto, del título así provocativo, es un libro realmente bastante notable, donde hace un discurso sobre la necesidad de repolitizar la vida, porque juntos podemos cambiar el mundo repolitizando muchos aspectos. La pobreza no es una cuestión individual, la pobreza. Y hemos asumido que la pobreza al final tiene un componente muy individual. La felicidad, la crisis climática, la izquierda o la buena vida. Es un libro realmente curioso porque la persona es joven, tiene unos 30 años, pero habla con una frescura, más allá de los discursos acartonados que podíamos, por ejemplo, encontrar hace bastantes años, y con una lucidez que verdaderamente os lo recomiendo. Es un texto muy breve, e insisto, más allá del título así más o menos provocador, creo que tiene mucho interés, ¿no? Y luego, por último, lo que tenemos que hacer es precisamente eso, es apoyar a las organizaciones y a los movimientos y a las asociaciones y a los movimientos sociales que están trabajando precisamente de manera organizada
por avanzar hacia ese mundo más justo y más sostenible. Yo siempre digo eso, si es que lo que tenemos que hacer es eso, es apoyar los esfuerzos que se están realizando por mucha gente organizada para cuajar otra forma de hacer las cosas, de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Y nada más, perdonadme, muchas gracias y que cada vez las sociedades parece que mutan a más desiguales, ¿no? Y no sé si prevés o vislumbras otra posibilidad de que se consigan otras sociedades más igualitarias y demás, y quién sería más o menos los protagonistas de esa historia, si los economistas estos que has figurado, algún gobierno o la sociedad civil normal. Bueno, buena pregunta, Fermín, es una buena pregunta y es complicada, ¿no? El por dónde va a evolucionar. A ver, yo creo que tenemos un escenario, bueno, como habéis visto, pues bastante complicado que aboca a que las respuestas, por ejemplo, en términos de desigualdades, tienen que ser respuestas, claro, políticas, colectivas y comunes, y todo el marco institucional pues parece que está justo diseñado en parte para lo contrario, ¿no? Pero a mí me parece que todavía el mundo a su vez es muy desigual y los puntos de partida que tenemos en diferentes sociedades en esa desigualdad también son distintos, ¿no? Entonces, seguramente las luchas en Europa y en Estados Unidos van a tener un componente un poco distinto a las luchas en Latinoamérica y en África, en términos estrictamente de desigualdad, ¿no? Quiero pensar que al final, llevados al extremo de la irracionalidad y del abismo, y lo digo porque ha habido pocos acontecimientos históricos donde hemos dado la talla, ¿no? Quiero pensar que en este caso se darán las circunstancias para que eso pueda producirse. A mí me ha generado bastante cierta alegría, ¿no? El saber de la dimensión, por ejemplo, de las manifestaciones últimas en Estados Unidos con esto del No King, ¿no? Que en parte yo creo que tiene mucho que ver con la falta que tenemos nosotros de tener buena información real de lo que ocurre en Estados Unidos, más allá de la que nos llega por los medios de información habituales, porque cuando escarbas un poco más, pues claro, la sociedad norteamericana es una sociedad muy vibrante. Pero a nosotros lo que nos llega básicamente es la imagen pues, que trasciende en términos de políticos, ¿no? Es verdad que la falta de poder de la clase trabajadora en Estados Unidos y en general de la población está muy mediatizada por los mecanismos que tienen de participación política, porque es que en Estados Unidos es que hay casi que hacer un máster para poder participar políticamente, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, en lo que sería el culmen de esta civilización capitalista y tecnofeudal, ¿no? Pues sí que me ha generado una cierta, sorpresa positiva, ¿no? La capacidad que al final tiene la sociedad cuando el nivel de degradación, como habéis visto con Trump, es tan elevado, de responder. Entonces yo quiero pensar, pero es una conjetura, Fermín, no es... Quiero pensar que cuando llegue ese momento, en el grueso de las sociedades, podamos responder en esos términos, ¿no? Pero no lo tenemos asegurados. Lo que sí que creo que es importante es que técnicamente sabemos hacer muchas cosas, sabemos cómo revertir la desigualdad, sabemos hacer muchas cosas en términos técnicos desde el punto de vista de las políticas económicas. Entonces, no es una cuestión de ignorancia, de que estamos yendo por aquí porque no sabemos ir por otro sitio. No, claro, el ir por otro sitio depende de la capacidad y la movilización social y el apoyo social que consigamos para ello. Y entonces, en esa línea, pues claro, el problema está en que seguramente el apoyo social lo tendremos cuando la situación esté muy degradada. Ojalá podamos todavía revertir esa degradación, pero claro, esto es un deseo, no es algo que tenga así elementos para poder afirmarlo con rotundidad. Ojalá, ¿no? Sí, yo quería... hay como por lo que has presentado, una teoría capitalista, las tres etapas. La respuesta, hay una teoría económica, social, que responda desde
punto de vista más progresista, más de igualdad, que responda a eso, o simplemente, como lo dejabas así, es las sensaciones de volvemos a lo anterior o volvemos a un New Deal, o hay algo? Sí, a ver, bueno, las vueltas atrás en la historia ya sabes que son complicadas siempre, ¿no? Eso son complicadas porque las circunstancias son diferentes y tal. Y pensad, por ejemplo, que lo que hemos conocido como New Deal, y bueno, en España fue diferente, ya sabéis que aquí estuvimos al margen de eso, ¿no? Pero Europa y Estados Unidos, si nos ponemos en las 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, fue una época en la cual se dio una confluencia muy importante que redujo los niveles de desigualdad en el mundo, mejoró las condiciones de vida del grueso de la población, la clase trabajadora, aportó seguridad en términos de prestaciones en la época en que ya no se puede trabajar, la vejez, mecanismos redistributivos importantes, es decir, a cambio de una paz social, ¿no? Y de etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso... la tentación siempre es avanzar un poco a eso, y eso es legítimo, ¿no? Pero también hay que tener presente que eso llevó aparejado una época de consumo de masas importante. No hubiera sido viable si no hubiéramos tenido una época de energía barata y de combustibles fósiles muy, muy potente. Es decir, que esos niveles actualizados, esos niveles de consumo o esas condiciones materiales de las que disfrutaron una parte de la humanidad, que fue una parte pequeña de la humanidad, durante esas 3 décadas, por lo que ya sabemos luego, pues no lo vamos a poder hacer en las mismas condiciones. Y entonces, seguramente que podemos seguir manteniendo los anhelos de igualdad, de redistribución, de mejora de la calidad de vida, pero en un contexto en el que los recursos van a ser bastante menos, donde los esfuerzos por ser todavía más justos en la distribución van a ser más relevantes, y por tanto el escenario va a ser muy distinto. O sea que no es posible decir, bueno, vamos a trasplantar el New Deal a 2025, pero sí que es factible, o por lo menos es asumible, defender que hay cosas de aquello que son razonables, que las podamos defender, pero en un contexto material, ¿vale? Y pensando en el conjunto del mundo, no solo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En un contexto material bastante diferente. Entre otras cosas, estamos en la situación ambiental en la que estamos como consecuencia de un modelo de producción y de consumo que ha tenido ese resultado, ¿no? Con lo cual, yo te lo dejaría un poco así entre medias, ¿no? No sería una teoría así que organiza... Bueno, sí, claro, hombre, reflexiones de los economistas sobre eso, pues, por ejemplo, toda la economía ecológica ha venido reflexionando sobre eso desde hace mucho tiempo. Ahora mismo, pues los debates en torno a lo que se llama decrecimiento, poscrecimiento, lo que plantean es cómo lograr una vida buena, que tenga esos componentes, cómo reducir la desigualdad, reduciendo a su vez el consumo de energía y materiales, el deterioro ecológico, para simplemente plantear un escenario en el que la especie humana pueda vivir en condiciones razonables, ¿no? Pero sí, claro... quiero decir que la reflexión y los debates en los últimos 40 años, en una parte también tengo que decirte minoritaria de los economistas y de la profesión de los economistas y de la ciencia económica, ha ido por esa línea, ¿no? En la que yo me sitúo también, ¿no? Entonces, sí, o sea, esfuerzo teórico y por elaborar esas alternativas y esas propuestas, claro. ¿Te atreverías a pronosticar una crisis como consecuencia de esta burbuja inflada que has dicho de la inteligencia artificial? Sí, a ver, si la historia no nos engaña, cuando uno se pone a estudiar por qué aparecen las burbujas, en general siempre ocurre un poco, son fenómenos que están bastante bien estudiados, ¿no? Claro, nadie puede decir que va a pinchar o que va a pinchar tal día a tal hora, porque eso, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, un buen indicador de que se está generando una burbuja es este que os he dicho, la diferencia que hay entre el precio de las acciones, la cotización, y el valor contable de la empresa. Entonces, el ratio Stelper. Esto es un indicador que ya, como se decía antes, está en niveles bastante preocupantes, ¿no? Que en otras épocas han generado pinchazos. Se parece bastante, por varios motivos, se parece bastante a lo que ocurrió con el .com en el 2000. Y ahí lo que ocurrió al final fue que muchas empresas desaparecieron, unas pocas se quedaron, y esas pocas que se quedaron fueron las que fueron alimentando al final el monopolio o el oligopolio actual, ¿no? Y es probable
es probable que pueda ocurrir una cosa similar, pero con un agravante en la situación actual. Y es que los tentáculos que tienen estas grandes empresas y plataformas en la actualidad no eran para nada los tentáculos que tenían en el año 2000, las empresas de la nueva economía, que eran como startups que empezaban a florecer. Entonces, claro, el efecto de esa interrelación y de esa interconexión con muchos, como veis, con muchos sectores, claro, lo del capitalismo de la nube, lo del tecnofeudalismo, es que conecta sectores tanto de la producción como del consumo, actividades de todo tipo. El efecto puede ser pues mucho más grave, ¿no? Y seguramente pues asistiremos a esto, a que quedarán unas pocas, pero con grandes destrozos para el resto, pero es un mecanismo que no significa que vayamos a cambiar el sistema, sino que son crisis recurrentes que tienen actores económicos que son damnificados y que al final lo que se genera es que se profundiza en ese oligopolio, porque las que quedan son pocas, pero con mucho más poder, porque se han quedado con todo el mercado, porque el resto ha desaparecido. Entonces, ese mecanismo, ¿qué ha pasado, por ejemplo, aquí con la banca? Mirad, antes de la crisis financiera había 30 y pico bancos, y cajas y unos pocos más. Bueno, ¿cuántas tenemos ahora? Claro, hubo una crisis brutal, al final subsistieron unos pocos y los que subsistieron se quedaron con la tata restante. Entonces, en general, cuando pinchan las burbujas, y que al final acaban pinchando por estrangulamiento financiero, pues ocurre cosas muy similares. Pero claro, los efectos dependen mucho del tamaño de las empresas, de las conexiones que tengan, y no puedo decirte si dentro de un año va a haber una crisis, pero sí que, por lo que sabemos, los síntomas son muy parecidos. Son muy parecidos, ¿no? Pero bueno, aquí también hay compañeros y amigos que saben bastante de eso y pueden intervenir. Sí, bueno, para decirle a Roberto la previsión, si es que tiene previsto invertir y retirarse antes de que caiga la burbuja, son 2 años. Ya te lo digo. 2 años, mira, se atreve más a... No, voy a contar quién lo ha dicho. Aquí está Inma Semana en Alternativas Económicas, la revista francesa, Robert Boyer, que no es precisamente un imbécil, hace un análisis de todo esto de la inteligencia artificial y dice que los propios analistas piensan que en 2 años puede saltar la burbuja. Pero siendo conscientes, porque aprendieron de la crisis de las .com, siguen inflando las cotizaciones para sacar beneficio mientras pueden, ¿no? Esa es la previsión que tiene Robert Boyer. Y aparte de la broma, Roberto, sobre sus inversiones financieras, lo otro que decías, Óscar, hay un momento en que has citado 3 posibilidades de Trump, ¿no? Que suele decir, es un incompetente, es un negociador típico del sector inmobiliario y es una persona que es un showman desde su programa de televisión famoso. Hay una 4ª posibilidad que es mucho más peligrosa y es que detrás de todo esto lo que hay es un capitalismo de coacción, violento, autoritario, y no se trata de poner aranceles al 30.000, sino obligar a que tú haces esto aquí o te largas. Sí. Las amenazas a las empresas de Estados Unidos son terribles, hay muchísimos ejemplos, pero bueno, por poner uno que conozco, se les ha prohibido ser socialmente responsables. No hace falta hacer ninguna ley, es que o hacen eso o tienen todas las amenazas del sistema. Y luego la otra cosa es, ya que estamos en una sala con esto de justicia y paz, cuando has citado los grupos muy heterogéneos que están detrás de Trump, no se nos olvide el fundamentalismo religioso, no solo evangelicalista, los evangélicos, pero que no son todos los evangélicos, una parte radical, y de los católicos MAGA, los católicos trumpistas. Esto está detrás, y de hecho el Instituto Francés de Relaciones Internacionales prevé un pacto entre todo eso y los anarcocapitalistas, que es lo más posible de cara a las elecciones intermedias. Si quieren salvar las elecciones intermedias, puede haber un gran pacto entre estos fundamentalistas religiosos y el anarcocapitalismo, ¿no? Todo esto, quien mejor lo tiene estudiado, como que siempre ocurre, son los franceses. Antes Óscar ha puesto, pues ha citado tecnofeudalismo, ha citado a Cédric Dugan y a Varoufakis. Varoufakis copia a Cédric Dugan. Y en este momento los franceses tienen ya un libro que es El mundo confiscado, en que explican muy bien, lo llaman capitalismo de plenitud, a este capitalismo violento, agresivo, que no tiene ya ni siquiera rentas de alquiler,
como es lo que ha explicado Óscar, sino rentas del dominio, del control, de tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy peligrosa porque lo que está detrás no es simplemente un payaso llamado Trump, o como ha dicho un jesuita en la revista Los Jesuitas de Estados Unidos, sin ningún problema, el jefe de redacción de la revista América de los Jesuitas, un matón en la Casa Blanca. Pues es algo peor todavía, es las fuerzas que están detrás de todo esto. Sí, vamos, estoy de acuerdo. Simplemente como puntualización, lo del arancel del 3.000 lo decía en el sentido de que cómo tendrían que ser los aranceles para que la decisión de, no porque efectivamente lo vayan a... Sí, sí. No, lo que ha hecho ha sido obligar. Sí, eso, amedrentar, ¿no? Es lo que os decía, es matonismo diplomático y amedrentar fundamentalmente. Sí, sí. Europa, que antes decías que nos ibas a explicar el papel de Europa en este... Bueno, el papel de Europa es un poco patético, ¿no? Fijaros que en este caso en concreto, en la posición de Europa en este contexto de recomposición mundial del poder, ¿no?, económico y las relaciones con Estados Unidos y con China, pues está siendo bastante patético. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, fijaros que bueno, se ha firmado un acuerdo que todavía está por desarrollarse algunos aspectos, que es tremendo. O sea, es de un sometimiento y de una bajeza por parte de la Unión Europea increíble. Fijaros que hemos aceptado que Estados Unidos nos imponga un arancel general del 15% y en algunos aspectos, pues acero, algunos productos del 50% y nosotros a ellos nada. O sea, fijaros la bilateralidad. Y no solo nada, sino que estamos dispuestos a modificar nuestra regulación en términos de salud y ambiental respecto de los productos que pueden entrar en la Unión Europea, porque Estados Unidos lo considera una barrera de entrada a su producción. En Estados Unidos hay más de 70 pesticidas que aquí están prohibidos. Ellos producen con más de 70 pesticidas que aquí están prohibidos. Y de los antibióticos a la ganadería ni os cuento. O sea, hay prácticas en Estados Unidos de producción agrícola y ganadera que la legislación europea lo prohíbe. Entonces, hemos acordado que vamos a relajar la legislación en términos sanitarios y ambientales para dar el beneplácito a las exportaciones de las empresas norteamericanas que producen en esas condiciones. Más cosas. No les vamos a cobrar a estos capitalismo en la nube, a Meta, a Google, etcétera, no le vamos a cobrar por la utilización de las infraestructuras digitales que están en territorio europeo y que necesitan para poder llegar a sus usuarios y clientes. Más cosas que me estoy dejando en el alero. O sea, hemos acordado, que eso es lo que es más de risa, hemos acordado que va a haber una inversión. Las empresas europeas van a invertir 600.000 millones de euros en comprar petróleo y gas norteamericano, semiconductores, es decir, o sea, que vamos a obligar a las empresas a comprar, pues eso en principio no se puede hacer. O sea, la empresa comprará allí donde quiera, donde mejor le ofrezcan. Y se ha firmado eso, que se sabe que es un brindis al sol, pero claro, ¿por qué se firma? Porque se sabe que no se va a cumplir. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos cuando no se cumpla? Porque es incumplible eso. Para decir, eso tiene consecuencias. Entonces, represalias porque no ha cumplido el acuerdo, porque no se han comprado 600.000 millones o 800.000 millones hasta 2028. Claro. Entonces, lo que sí que hemos podido hacer lo hemos hecho fatal. Y lo que es un brindis al sol, resulta que se nos va a volver en nuestra contra, porque como no lo vamos a poder cumplir, pues en la siguiente negociación se nos esgrimirá como un incumplimiento y entonces tendremos que compensar ese incumplimiento. Es realmente sorprendente, o sea, sinceramente, es que es increíble. Y luego, fijaros, digo, por el papel de Europa en el conjunto mundial. En esta recomposición, cuando se ponen a discutir Estados Unidos, Rusia, China, Rusia, la India, que es un agente muy importante, Europa es que ni aparece. La gente que está en esas discusiones, Europa lo ve como una cosa que no es relevante. Fijaros en el caso de Ucrania. Es que es increíble.
O sea, aquí se ha puesto el dinero y luego están resolviendo otros al margen, que ya no entro en cómo se resuelva eso, sino sobre el papel que está desempeñando la Unión Europea en el contexto internacional. Es para echarse a llorar. Entonces ahí la verdad es que no me lo has preguntado, yo te lo he tenido que decir, pero no lo quería comentar porque es que realmente es vergonzoso. A mí como europeo me avergüenza sinceramente. O firmar el acuerdo en un club privado que es de este hombre allí en Escocia y la otra haciendo así genuflexiones. Es increíble. O sea, es que es como la pleitesía al padrino era. Eso es una cosa que ofende a la democracia y que ofende a la más mínima decencia política de los habitantes de este continente. Entonces, bueno, o cambiamos un poco eso. Bueno, pues muchas gracias. Siento haber acabado con esto de la Unión Europea así, en este plan. Perdonad, pero bueno.